Hola profesor, buenas tardes. Soy el alumno Pena Felipe. Bueno, me faltó entregar el TP número 2, que lo voy a realizar solo. La primera pregunta, ¿cuál es el fundamento de por qué una conducta es buena o mala? Tenemos que los factores en los actos humanos se considera que un acto es bueno cuando son buenos el objeto, la circunstancia y el fin. El objeto es el contenido o tema de la conducta. Las circunstancias son los diversos factores o modificaciones que afectan a la conducta que se juzga, influyendo en la decisión final que se adapta. Estas variables pueden atenuar o gravar la moralidad del acto. La finalidad de la intención con la que se realiza la conducta puede coincidir con el objeto de la acción. Características de los actos humanos. Para que un acto humano pueda calificarse de humano, es decir, para que una conducta pueda calificarse mente de moral, son precisas dos condiciones: conocimiento y voluntad libre. El conocimiento tenemos que es la ignorancia en su ausencia de conocimiento de la moralidad de un acto. Hay tres clases: invencible, la que precede el acto, y vencible. La voluntad libre sería la que origina la responsabilidad según esta característica. Hay tres clases de actos morales: forzado y voluntario directo e indirecto. Em, Después tenemos la realidad ética, que es la conciencia. Actuar éticamente quiere decir actuar en conciencia. Hay varias clases de conciencia: verdadera y errónea. Cierta es categórica, es decir, que no tiene duda. Después tenemos la dudosa, que vacila sobre la moralidad de un acto. Después tenemos la ley moral, que sería la conciencia verdadera, es la que juzga de acuerdo con una norma, aplicando a la práctica la ley general. Solo en norma la moralidad la conciencia desierta, si además es verdadera, y de ahí la importancia de la formación de la conciencia. En la cultura, tenemos que cada cultura tiene su jerarquía de valores, su visión de la vida y del mundo. Viene a ser un modo de contemplarse de la sociedad en su conjunto, de una manera de entender la realidad. Esta jerarquía cultural de valores se tramita a través de la instancia educativa y crea condicionamiento para actuar de una manera determinada, por la cual nos quita la libertad. Ahora vamos a hablar sobre la pregunta 2, que son los tipos de relativismo. Tenemos el relativismo cultural, el relativismo intelectual o cognitivo, el relativismo moral y el relativismo acrítico. En el relativismo cultural es la opinión de que ninguna cultura es superior a otra o a cualquier otra cultura cuando se compara con los sistemas de moral, derecho, política, etc. Desde la investigación científica, todas las creencias culturales son igualmente válidas y que la verdad misma es relativa dependiendo del entorno cultural. En el relativismo intelectual o cognitivo tenemos que es la tesis gnoseológica, que niega que podamos conocer de manera universal, objetiva y cierta. No hay verdades absolutas, universales, ciertas y objetivas. Todo es relativismo y depende de cada uno y no de todo estar totalmente seguro. En el relativismo moral sostiene que las enunciadas morales o éticas pueden variar de persona en persona y que son igualmente válidas. Se basan en la idea de que no existe una norma universal del bien o del mal. El relativismo acrítico es aquel que es asumido sin un análisis, sin ninguna argumentación, razón o fundamentación, independientemente que sea verdadero o no, posee explicaciones lógicas. La relación relativista tiene que ver con lo que encontramos en estos tipos de relativismo: es que todos aceptan que hay diferentes posturas y ninguna se cierra en cierto pensamiento, pero cada uno tiene su acondicionamiento para elaborarlo. Ahora tenemos los argumentos del relativismo. El relativismo cultural. Distintas sociedades tienen distintas condiciones morales. No hay patrones objetivos para determinar si un código es superior a otro. Debe tolerar el uso y costumbre de otra cultura. Es mera arrogancia pretender jugar la costumbre y conducta de otro pueblo. ¿Cómo definir una sociedad o cultura? ¿Qué sucede cuando en una sociedad hay un desacuerdo? Todas las culturas son igualmente buenas o malas con independencia de lo que haga. Si cambia el punto de vista de la sociedad, varía el criterio de lo que se debe considerar ético. ¿Qué comportamiento debería esperarse de las teorías que lo rechazan? En el relativismo cognitivo e intelectual tenemos que son los conocimientos humanos. Cada persona tiene diferentes perspectivas, las verdades serán limitadas al individuo y cada persona construye con su realidad de manera distinta. En el relativismo moral es la creencia que da igual valor e importancia, y pese a eso todas las opiniones morales y éticas, independientemente de quién, cómo y cuándo, dónde se expresen, son igualmente válidas y ninguna opción de lo bueno y lo malo es realmente que otra.
La tercera pregunta tenemos que cómo puede superarse el relativismo, análisis de distintas frases relativistas. Teniendo en cuenta que el relativismo es muy difícil de superar y que carece de objetividad, lo que conocemos y lo que es verdaderamente no puede independizarse del sujeto. Las realidades carecen de sustanciabilidad, de permanencia, están en el aire en cuanto a su razón de ser fuera del sujeto. Por ello, lo que es y lo que no es al mismo tiempo. Superar el relativismo demandaría ser muy objetivista o mínimamente tomar una decisión de la que uno elige y actúa sobre o sosteniendo siempre la misma línea de pensamiento sin modificarla ni adecuarla, ya que esto implicaría volver al relativismo. Protágoras decía que ningún hombre inteligente cree que alguien o alguna vez se haya equivocado de buena gana voluntariamente, hace de base y las malas acciones, sino que son muy conscientes de lo que uno hace en base y lo malo hacerlo de mala gana. Por ejemplo, en esta frase se puede observar cómo el relativismo sostiene y justifica las decisiones que se juegan al acomodarlas o de acuerdo a la situación. Sin embargo, respecto a la frase de Protágoras, que efectivamente nadie se equivoca, buena gana, pero entendiendo las reglas, valores o ideas preestablecidas o aprendiendo, podemos decir que si se podría definir cuando una persona es equivocada sabiendo lo que lo está haciendo.